Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio del Evangelio que acabo de leer ha sido tomado del capítulo 14 de San Mateo, versículos del 22 al 33. Vamos a imaginar este episodio del Evangelio. Cuando nosotros lo imaginamos, estamos también llamados a introducirnos en esta escena del Evangelio, y esto alimenta nuestro espíritu y hace que podamos nosotros contemplar la palabra de Dios. Que no nos quedemos encerrados en nuestro propio pensamiento. Cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer la Biblia, estamos llamados a abrirnos a esta acción de Dios, no a leerla pensando como somos, como vemos las cosas, no leerla sin que haya un cambio en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra actuación. Es necesario salir de la cueva que nos impide ver al Señor. ¿Por qué digo que es necesario salir de la cueva que nos impide ver al Señor? Tendríamos que leer del primer libro de los Reyes, el capítulo 19, versículos del 9 al 13. Tenemos que familiarizarnos con la Biblia. Tenemos que abrir la Biblia, tenemos que ir leyendo episodios del Nuevo Testamento y por supuesto del Antiguo Testamento. Yo acabo de leer Mateo 14, 22 al 33, esto es del Nuevo Testamento, del Evangelio de Mateo, capítulo 14. Pero también está el Antiguo Testamento.
Y cuando yo digo que estamos llamados a salir de la cueva que nos impide ver al Señor, es porque muchas veces yo digo, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, incluso puedo hasta rezar y orar, puedo hasta leer la palabra de Dios, pero no me dice nada en mi vida. Estoy como en mi zona de confort. Yo sigo siendo el que soy, sigo pensando, sigo hablando, sigo sintiendo y sigo haciendo las mismas cosas. No hay cambio en mi vida, porque estoy en la cueva allí, creyendo que con eso yo ya estoy con Dios. No, estamos llamados a salir de la cueva, como le pasó nada más y nada menos al profeta Elías. El profeta Elías, aunque había subido al monte del Señor, se encerró en una cueva. Y entonces oyó la voz de Dios que le decía, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Estamos llamados nosotros a ver al Señor que pasa a diario por nuestra vida. Es que Dios se ha olvidado de mí, es que yo no creo en Dios, es que Dios no existe, y ahora en medio de tanta pandemia y de tanta confusión, ¿y qué va a pasar con el mundo? Yo ya no creo en Dios. Si Dios estuviera con nosotros, ya hubiésemos salido de esto. Ahí estamos, en nuestra cueva, haciendo de Dios nuestro pensamiento, o más bien con nuestro pensamiento hacemos a un Dios que no es el tal Dios, que no es el Dios verdadero. Estamos llamados a ver al Señor que pasa, que se manifiesta. Esto ya le pasó al profeta Elías. Y para esto, recordemos que Dios no está en el viento. Dios no está en ese huracán que destruye. Dios no está en el terremoto. Dios no está en el fuego que devora, que extingue, que acaba. En todo caso, Dios está en la suave brisa. En la suave brisa. Esto significa que Dios está en la serenidad de mi vida. Que Dios se manifiesta y está cuando yo cultivo la paz en mi vida. Cuando yo manifiesto ante la circunstancia difícil que vivo y que viviré, tranquilidad. Y esto de serenidad, paz y tranquilidad fundamentadas en la fe, es decir, en la confianza en Dios. Requisitos para permanecer unidos a Cristo, unidos a Dios. En primer lugar, escuchar su palabra. Si no abrimos la Biblia, si no la leemos, no escuchamos la palabra de Dios. Prestar toda la atención posible. Quien abre la Biblia y la lee, tiene una audiencia privada con Dios. Es necesario abrir la Biblia y demorarnos allí unos minutos, un tiempo para escuchar a Dios. En segundo lugar, otro requisito importante es disfrutar de su misericordia. Disfrutar de la misericordia de Dios. ¿Cómo se disfruta de la misericordia de Dios? Se disfruta de la misericordia de Dios cuando nos reconocemos pecadores. Hay gente que dice que no comete pecados. Hay gente que dice que ya es santa. Lo que le falta es ser canonizado. Ese no disfruta de la misericordia de Dios. Quien disfruta de la misericordia de Dios es aquel que con humildad reconoce su falta, su falla, su debilidad, y se acerca a Dios con humildad, se arrodilla ante Dios y le pide perdón. Sentirse perdonado por Dios significa sentirse recibido por Dios. Esto es una dicha y esto nos da paz, nos da tranquilidad, nos da serenidad, nos invita a confiar plenamente en Dios. Este episodio del Evangelio ante la realidad que vivimos, Mateo 14, versículos del 22 al 33. Cristo está sobre el agua y tenemos que ir hacia Él. ¿Qué significa eso? Que Cristo está parado sobre el agua en condiciones difíciles para llegar, porque tendríamos que caminar sobre el agua para llegar a Jesús. ¿Quién camina sobre el agua sin hundirse?
Nadie. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cristo está sobre el agua y tenemos que ir hacia Él. Y hay condiciones para llegarle. La condición de la tranquilidad, de la paz, vencer la tentación de la desesperación, de la desconfianza. Caminar sobre el agua significa caminar sin miedo. Jesús nos invita a tranquilizarnos y a no temer. Si tenemos miedo y si nos desesperamos, nos hundimos. Y en tercer lugar, estamos llamados a caminar sobre el agua con nuestra vista puesta en Cristo. Yo voy hacia Cristo y no me fijo en el agua, y no me fijo en el viento, y no me fijo en la tormenta, y no me fijo en todo lo que elimina mi paz y me llena de miedo. Porque si lo hago, me voy a hundir. Condición fundamental, caminar hacia Cristo con los ojos puestos en Él, confiando tranquilamente en Él y acrecentando siempre en Él mi fe, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.